señor Máximo Kirchner levantó el dedito hoy y le dijo al presidente, yo le dije al presidente que estaba en desacuerdo. Parece que el presidente lo desobedeció. Entonces digo, ¿qué facultades tiene este señor? ¿Qué atributos tiene Máximo Kirchner? Salvo haber nacido en la cuna de una familia poderosa. ¿Qué es lo que pasa en las monarquías? En las monarquías, si se nace en una cuna, se llega a príncipe, a rey. En una república no. Entonces, ¿qué atributos tiene como para darse el lujo de decir que él estaba en desacuerdo con un acuerdo que, por otro lado, con el fondo, que no es un acuerdo, es un entendimiento, todavía para el acuerdo hay que caminar hasta marzo, que por otro lado estaba la mayoría enorme de la sociedad argentina, estamos hablando de 85% de la sociedad argentina, quería el acuerdo con el fondo y lo quería, vuelvo a repetir, porque no quiere volver a un 2001, ya vivió un 2001. Ya vivió esa crisis donde los argentinos nos acostábamos sin saber en qué país nos íbamos a levantar al día siguiente. No quiere volver a eso. A eso quieren volver la señora Kirchner y su hijo. Si vemos lo que Cristina Kirchner hizo y dijo en la conferencia de Honduras, y si vemos lo que el hijo hizo hoy, entonces tenemos que llegar a la conclusión de que esta familia se está volviendo un problema para el país, para la buena marcha del país, ya sea de sus instituciones, de su economía, de la tranquilidad social, se está convirtiendo en un problema. Porque, a ver, yo no descarto que esto tenga mañana otras secuelas. Esto es renuncias en el gobierno. Cuando Máximo Kirchner dice yo renuncio porque no puedo dejar mis principios afuera, bueno, hay otros que son amigos de él, el ministro del Interior, Guado de Pedro, que va a dejar los principios afuera. No coincide con el jefe de su agrupación, la Cámpora, que es Máximo Kirchner. Y ahí entonces nos vamos a ver en un problema con, o el gobierno va a tener un problema con las mayorías en el Congreso, porque una parte importante de los bloques oficialistas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, responden a Cristina Kirchner y a Máximo Kirchner. Otra parte responde a los gobernadores y a los intendentes. Yo creo que ahí vamos a tener que ver a un presidente, en primer lugar, acercándose más a la oposición, que es la que le va a dar los números para aprobar muchas cosas. En segundo lugar, acercándose a los gobernadores y a los intendentes. Los gobernadores y los intendentes son los más interesados en que haya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y estoy hablando de los gobernadores peronistas y de los intendentes peronistas. ¿Y por qué? Porque ellos están mucho más cerca de la gente que el presidente, que los senadores, que los diputados. Ellos conviven con la sociedad normal todos los días y no quieren otra crisis. Entonces el presidente se va a tener que rodear de los intendentes y los gobernadores, pedirle ayuda a la oposición para poder enfrentar esto, que es a todas luces un boicot. Boicot que ya había comenzado a hacer Cristina Kirchner en Honduras, cuando en la Universidad de Tegucigalpa dijo que los organismos multilaterales, entonces el fondo, hacen programas económicos que terminan con el narcotráfico. Esto dijo. Lo dijo en las horas que se estaba definiendo el acuerdo con el Fondo Monetario. Y cuando se habla así del Fondo Monetario, cuando se habla así del gobierno de Washington, que también incluyó, cuando en el mismo momento que su gobierno estaba negociando y terminando los acuerdos con el Fondo Monetario y con Washington, se estaba haciendo un boicot. Boicot que lo termina hoy el hijo con esta renuncia. Cristina Kirchner ha hecho circular la versión en estas últimas horas de que ella no está de acuerdo con el hijo. Yo creo que no es así. Creo que ella quiere la ruptura con el fondo porque quiere que la crisis que va a producir esa ruptura se la carguen a Macri. Y porque no quiere que haya revisiones trimestrales
del Fondo Monetario Internacional, como el propio gobierno anunció que va a haber revisiones trimestrales. Veamos primero el crédito de Macri. ¿Fue Macri el que se endeudó con el fondo? Sí, no cabe ninguna duda. Pero tenemos que ver, como decía recién Ritondo, cómo es el estado que Macri heredó en 2015. Ese estado con más del 5%, según datos oficiales, de déficit sobre el PBI. Estamos hablando, hay economistas privados que hablan del 7% de déficit. Estamos hablando de cifras inconmensurables, impagables, salvo que se usen dos vías. O la emisión monetaria, que es emitir a lo loco, o el crédito. Cristina Kirchner usó la emisión monetaria, que termina en inflación. Macri eligió la vía del crédito. Por supuesto que es discutible si Macri debió postergar el ajuste de los gastos del Estado como lo postergó al principio, no lo hizo y lo terminó haciendo al final. Obviamente, en aquel momento el gobierno decía que no tenía mayorías en el Congreso como para hacer un ajuste muy fuerte. Estaba la elección del 2017, que el expresidente la terminó ganando. Bueno, eso es discutible. Ahora, lo que es cierto es que no se podía seguir haciendo la política de Cristina Kirchner, que era emitir dinero sin ningún respaldo, sin respaldo de dólares, sin respaldo de producción, sin respaldo de exportaciones, sin ningún respaldo, porque eso provoca inflación, que es lo que nos llevó a las cifras actuales. Además, Cristina Kirchner dejó en el Banco Central reservas negativas, esto es, no había reservas, no había reservas ni siquiera para las importaciones de los insumos industriales, por eso la economía estaba estancada desde el 2011, desde el 2011. Lo de las revisiones trimestrales, mire, ese es un tema que está en el reglamento del fondo hacia todos los países que tienen un acuerdo, un programa y un crédito del fondo. Cada 3 meses hay un equipo del fondo que va a esos países y ven cómo está marchando, digamos, el acuerdo que firmaron con ese país. Eso está en el reglamento. Nadie iba a cambiar el reglamento del fondo para conformar a la Cristina Kirchner. Y todo es una cuestión simbólica, porque ¿qué importa que vengan 3 señores del fondo y revisen las cuentas? Es una cuestión simbólica. Una vez que se tomó el crédito del fondo, ya no hay retorno, se tiene que cumplir con el reglamento del fondo. Y le guste o no a Cristina Kirchner, va a haber revisiones trimestrales porque así lo anunció el ministro de Economía, Guzmán. Yo creo que ella está tratando, a ver, no me imagino a un Máximo Kirchner que toma semejante decisión. Él tiene el cargo, por más que este país no es una monarquía, tiene el cargo de representación de la coalición gobernante más importante, yo diría del Congreso. Yo diría del Congreso, porque él tiene que manejar el bloque más complicado, en una Cámara mucho más complicada que el Senado para el gobierno. Yo no creo que él tome esta decisión contra la opinión de la madre, sinceramente. Sinceramente, creo que por ahí ella dijo, bueno, como hay una parte de la sociedad, enorme mayoría, que está a favor de un acuerdo con el fondo, no hagamos uno que está más o menos de acuerdo, a la distancia, discrepando como ella, y otro que está abiertamente en contra, que es Máximo Kirchner. ¿Por qué? Porque ellos ven que el gobierno va a tener que tomar, para cumplir con este acuerdo, decisiones que son, entre comillas, impopulares. Bajar los gastos del Estado, por ejemplo. Dejar de imprimir tanto dinero. Hay una meta de impresión muy dura en cuanto a la impresión a la emisión de dinero. Y que esto puede traer malos resultados electorales en el 2023. Entonces se están cuidando. Los dos Kirchner están cuidando. Uno con la posición más cerca a lo que opina la mayoría de la sociedad, otro por si sale mal el acuerdo. Entonces yo estuve en contra. Digo, hágase cargo, señora vicepresidenta, usted no quería el acuerdo con el fondo. Esta es la verdad. Esta es la verdad.
Y esta es la primera vez que Alberto Fernández tiene una toma distancia de la vicepresidenta de manera tan palmaria, tan palmariamente. Nunca lo había hecho antes. Yo creo que vio el abismo. Una cosa es hablar del abismo, otra cosa es ver el abismo. Y creo que vio el abismo en el que iba a caer el país, el gobierno y él mismo, si se caía por primera vez en la historia en un default con el Fondo Monetario Internacional. Aquí se le dio mucha importancia a esa conferencia a la que hablaba recién, que dio en la Universidad de Tegucigalpa, en Honduras, y la verdad que en la que dijo todos los disparates. Y la verdad que cualquiera que haya visto las crónicas, porque no se han publicado grandes cosas, las crónicas pequeñas que se publicaron en la prensa internacional sobre lo que pasó en Honduras con la asunción de la nueva presidenta, Xiomara Castro, la verdad que Cristina Kirchner quedó muy sola, muy aislada. La propia Xiomara Castro, cuando asumió, dijo que iba a renegociar la deuda con los acreedores privados, que iba a renegociar la deuda con los organismos multilaterales, sin ningún adjetivo, sin ningún calificativo, nada. Los personajes principales de esas ceremonias en Honduras fueron dos. La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, y el rey de España, a quien la presidenta que asumía, Xiomara Castro, atendió obviamente por encima de todos los otros. Todos los otros fueron actores de reparto para la agenda de la propia presidenta que asumía. Ahí los importantes fueron ellos. Y la verdad que además hubo un clima de mucha moderación en las expresiones de la presidenta de Honduras que asumió y de todos los otros que participaron de la asunción. La única que disintió fue Cristina Kirchner. Entonces hay que preguntarse por qué esta señora elige no solo la soledad fuera del país, sino también